Hola a todos. Antes de sumergirnos en esta historia, asegúrense de darle al botón de suscribirse para no perderse más historias increíbles como esta. Les prometo que esta los mantendrá al borde de sus asientos. Mi nombre es Isabella Hartman, tengo 40 años y, hasta hace poco, pensaba que sabía todo sobre mi vida. Tenía lo que la mayoría de la gente llamaría un matrimonio perfecto. Mi esposo, Nathan, era encantador, atento y aparentemente dedicado. Vivíamos en una casita acogedora en las afueras de Chicago, en un vecindario donde todos se conocían y donde se suponía que los secretos eran difíciles de mantener. Pero déjenme decirles, los secretos siempre encuentran la manera de aparecer, y a veces, los que están más cerca de ti esconden los más oscuros. Todo comenzó una tarde cualquiera de miércoles. Nathan había salido a lo que dijo era una reunión de trabajo, dejándome sola en casa. Yo estaba tomando mi té de manzanilla y revisando algunos correos antiguos cuando apareció una pequeña notificación en mi teléfono. Al principio pensé que era solo otro mensaje de spam, pero luego me di cuenta de que era un correo de una cuenta que no reconocía. El asunto era simple, casi mundano, solo para tus ojos. La curiosidad pudo más que yo, lo abrí. Lo que encontré me detuvo el corazón. Había fotos, cientos de ellas, mostrando a Nathan reuniéndose en secreto con alguien. No eran reuniones casuales, sino encuentros nocturnos en lugares que sugerían engaño. Cada foto estaba meticulosamente fechada y registrada, y cada mirada de Nathan en esas imágenes era suficiente para helarme la sangre. Mi mente corría, ¿con quién se estaba reuniendo? ¿Por qué? Y lo más importante, ¿por qué me lo había ocultado? Al principio intenté racionalizarlo. Tal vez era un colega, tal vez una sorpresa por mi cumpleaños, tal vez algo completamente inocente. Pero luego noté la sutil intimidad en sus gestos, la forma en que se inclinaban el uno hacia el otro, las sonrisas secretas y las notas intercambiadas. Sabía, en el fondo, que esto no era un secreto inofensivo. Recuerdo que esa noche caminaba de un lado a otro en mi sala, con las manos temblorosas mientras sostenía mi té. Cada pensamiento era una mezcla de incredulidad, enojo y una curiosidad ardiente e innegable. Necesitaba respuestas, pero también necesitaba control. No podía confrontarlo a ciegas, al menos no todavía. Tenía que pensar, planear y comprender. Al día siguiente, empecé a observar a Nathan más de cerca. Noté las pequeñas cosas que antes había pasado por alto, las llamadas nocturnas que intentaba ocultar, los repentinos viajes de trabajo urgentes, las preguntas excesivamente atentas sobre mi agenda. Todo era una pieza del rompecabezas que antes no veía, y ahora todo comenzaba a encajar. No voy a mentir, esos primeros días fueron tortuosos. Pasé por olas de emociones que me dejaron exhausta y paranoica. Pero en medio de todo ese caos, comenzó a formarse un plan. Me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de descubrir la verdad, sino de recuperar mi poder, de hacerle ver que la traición tiene consecuencias. Y fue entonces cuando comencé a reunir evidencia. Lo seguí discretamente una noche, manteniendo distancia pero capturando cada momento en mi teléfono. Documenté todo, las reuniones secretas, las conversaciones susurradas, los mensajes ocultos que él pensaba que nunca vería. Cada pieza de evidencia alimentaba mi determinación. No solo estaba herida, estaba decidida. No iba a ser víctima de su engaño. El punto de inflexión llegó una noche cuando encontré un mensaje en su computadora portátil, que él había dejado abierta por accidente. No era solo coqueteo casual, eran planes detallados, horarios y lugares. Él estaba tan confiado, tan descuidado, que ni siquiera pensó que yo lo descubriría. Pero lo hice. Y fue entonces cuando me di cuenta, este era mi momento. El momento de actuar, de decidir hasta dónde llegaría. No quiero arruinar todo todavía, pero quiero que entiendan la gravedad de esa noche. Me senté en nuestro dormitorio, mirando la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza y la mente corriendo a mil. Cada fibra de mi ser gritaba por confrontarlo, pero otra parte susurraba, paciencia. La venganza no se trata solo de enojo, se trata de estrategia, precisión y timing. Y yo tenía los tres a mi favor. En los días siguientes, continué con mi actuación. Fingí que nada estaba mal, sonriendo durante el desayuno, riéndome de sus bromas,
preguntándole por su día como si no hubiera descubierto toda su vida secreta. Él permanecía plácidamente inconsciente, pensando que todavía era la esposa desprevenida que había dado por sentada. Y con cada momento que pasaba, mi plan se hacía más fuerte, más preciso y más cercano a la ejecución. Ahora debo decirles, lo más difícil fue mantener la calma. Cada mirada, cada comentario casual, cada mentira que me decía, la catalogaba en silencio en mi mente. Me convertí en una maestra del disfraz en mi propia vida, usando la máscara de la ignorancia mientras preparaba una tormenta que sacudiría los cimientos de todo lo que él creía controlar. A medida que pasaba la semana, descubrí más de lo que esperaba. Su secreto no se trataba solo de un asunto casual, sino de una red de mentiras, engaños financieros y conexiones ocultas que nunca habría imaginado. La traición era más profunda, mucho más siniestra de lo que pensaba al principio. Y esa realización encendió un fuego en mí. Un fuego que exigía no solo confrontación, sino retribución completa. Para cuando llegó la tarde del viernes, tenía todo lo que necesitaba. Cada fotografía, cada mensaje, cada pequeño detalle meticulosamente documentado. Mi plan ya no era solo un pensamiento fugaz, era concreto, accionable y listo para ejecutarse. Recuerdo estar junto a la ventana esa noche, mirando las luces de la calle reflejadas en el pavimento mojado, y sentir una emoción desconocida. No de malicia, sino de empoderamiento. Ya no era la esposa inocente e incauta. Era la orquestadora de la revelación que lo cambiaría todo. Y entonces llegó el momento. Lo invité a cenar en casa, diciéndole que tenía una sorpresa. Él sonrió, despreocupado, completamente ajeno a la tormenta que estaba por golpearlo. Al sentarse, puse frente a él una carpeta, cuidadosamente, deliberadamente. La expresión en su rostro al abrirla, eso, amigos míos, no tiene precio. Shock, incredulidad, pánico, todo apareció en su rostro en cuestión de segundos. Pero no me detuve ahí. Observé, con calma, cómo la verdad se desplegaba ante él. Cada mentira, cada secreto, cada traición al descubierto. Y en ese momento, me di cuenta de algo crucial: la venganza no solo se trata de exponer la verdad, se trata de recuperarte a ti misma, de mantenerte más firme que aquel que intentó engañarte. No quiero apresurarme demasiado, porque la historia no termina ahí. Las consecuencias, la confrontación emocional y la decisión final que tomé, todo eso viene después. Pero lo que sí puedo decir es esto: descubrir el secreto de Nathan fue solo el comienzo. Lo que hice después, lo dejó en shock de formas que nunca hubiera anticipado. Y eso, amigos míos, es donde comienza la verdadera historia. Y eso, amigos míos, es donde comienza la verdadera historia. Mientras Nathan estaba sentado allí, mirando la carpeta frente a él, podía ver cómo la confusión y el miedo se dibujaban lentamente en su rostro. La abrió con vacilación, con las manos temblando ligeramente, y al pasar las páginas llenas de fotos, mensajes y evidencia documentada, yo permanecí tranquila. Casi inquietantemente tranquila. Era hipnotizante, de alguna manera, como una araña que observa a su presa acercarse sin darse cuenta a la telaraña. Podía ver cada destello de reconocimiento en sus ojos, cada pequeño movimiento mientras intentaba racionalizar, negar, encontrar alguna excusa. Pero no había ninguna. La verdad estaba al descubierto, innegable e inevitable. Y en ese momento, me di cuenta de lo poderoso que se siente tener el control, de ser quien da forma a la narrativa en lugar de reaccionar ante ella. Decidí no hablar de inmediato. Las palabras, sabía, podían diluir el impacto. El silencio, por otro lado, era un arma. Dejé que la habitación permaneciera en una tensión silenciosa, permitiéndole meditar en la realidad de lo que había hecho. Finalmente, Nathan levantó la mirada hacia mí, su rostro pálido, con sudor formándose en sus sienes, y preguntó, con voz temblorosa: ¿Es todo esto real? Me recosté en mi silla, dejando que una sonrisa lenta, casi juguetona, se dibujara en mis labios. ¿Realmente necesitas que te conteste eso, Nathan?, dije suavemente, con un tono cargado de una autoridad tranquila que nunca antes había sentido. Míralo. Cada detalle. Cada secreto. Cada mentira que pensaste que podrías esconder. Él tragó con dificultad,
con los ojos moviéndose de la carpeta hacia mí y viceversa. Yo, puedo explicarlo, tartamudeó, pero levanté la mano con suavidad, indicándole que se detuviera. No habría excusas esta noche. No mentiras. No manipulaciones. No esta vez. Lo observé retorcerse bajo el peso de su propia culpa, y en ese momento, una extraña sensación de satisfacción recorrió mi ser. No por crueldad, sino porque por primera vez, la balanza se había inclinado. Ya no era la esposa desprevenida, yo era la orquestadora de la verdad. Y con eso, finalmente comencé a hablar, con voz calmada pero deliberada. ¿Sabes por qué esto duele tanto, Nathan? No es solo por la traición en sí. Es porque confié en ti, porque creí en nosotros y te di todo lo que tenía sin cuestionarlo. Y aún así, decidiste ocultarme una vida detrás de mi espalda, una vida que no me incluía. Él bajó la mirada, la vergüenza marcada en cada línea de su rostro. Intentó hablar de nuevo, pero esta vez lo interrumpí, dejando que mis palabras impactaran con precisión. Mira, Nathan, hay algo importante que necesitas entender. La confianza no se da gratuitamente. Se gana. Y una vez rota, no hay regreso al mismo lugar. No para nosotros. No para mí. Hubo una larga pausa. Podía sentir la tensión en la habitación, densa como niebla. Las manos de Nathan se aferraban a los bordes de la mesa, nudillos blancos, y se veía completamente derrotado. Y en ese silencio, hice mi siguiente movimiento. Metí la mano en la carpeta y saqué una de las fotos, una donde él claramente estaba involucrado en algo que ya no podía llamar inocente. La levanté con cuidado, dejándole ver cada detalle. ¿Reconoces esto?, pregunté, con tono calmado pero punzante. Sus ojos se abrieron de par en par, y por primera vez, vi miedo genuino. No era enojo, aún no, era miedo a las consecuencias, miedo a ser descubierto, miedo a la vida que había construido con tanto cuidado colapsando a su alrededor. Yo, puedo explicarlo, susurró de nuevo, pero su voz carecía de convicción esta vez. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo crucial. El poder de Nathan siempre había estado en el engaño, en el control. Quitarle el velo del secreto y de repente, era tan humano como cualquiera. Vulnerable. Imperfecto. Expuesto. Pasé la siguiente hora guiándolo meticulosamente a través de todo lo que había descubierto, los correos electrónicos, las reuniones secretas, los planes ocultos, la red de mentiras que había tejido durante meses. Lo observé cuidadosamente, notando cada reacción, cada temblor, cada momento de duda. Y con cada revelación, mi sentido de control se fortalecía, mi confianza permanecía inquebrantable. Ya no reaccionaba a sus acciones, yo dirigía la narrativa, llevándola precisamente al punto que quería alcanzar. Pero esto es importante, la venganza no se trata solo de exponer las malas acciones de alguien. Se trata de hacer que sientan el peso de sus propias decisiones, sin caer en la crueldad. Quería que Nathan comprendiera la magnitud de su traición, que sintiera el dolor de la confianza perdida, sin cruzar la línea hacia algo irreversible. Quería que aprendiera, reflexionara, reconociera el poder que había dado por sentado. A medida que avanzaba la noche, pude ver la transformación en él. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una comprensión tranquila, casi desesperada, de las consecuencias. Ya no estaba enojado, al menos, no de la manera que esperaba. Estaba humilde. Confrontado con la verdad, y la verdad no perdona. Decidí que era momento de dar el paso final. Alcancé la carpeta y la puse sobre la mesa entre nosotros. Nathan, dije suavemente, esta es tu oportunidad de hacer las cosas bien. No por mí, sino por ti mismo. Has estado viviendo una mentira, y las mentiras tienen una forma de destruir más que solo relaciones, destruyen a la persona que se esconde detrás de ellas. Asintió lentamente, con la mirada baja, y por un momento pensé que finalmente comprendía. Pero en el fondo, sabía que la comprensión por sí sola no era suficiente. Necesitaba ver las consecuencias desarrollarse, sentir la gravedad de lo que había hecho. Así que le di una elección que definiría el resto de nuestras vidas. Esto es lo que va a pasar, continué. Confesarás la verdad, a mí, a todos los involucrados, y asumirás la responsabilidad de tus acciones.
No hay escapatoria, Nathan. No más. Y si te niegas, hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, pesadas y potentes, enfrentarás las consecuencias de tu engaño de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Pude ver el pánico crecer en sus ojos, la realización de que su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Fue en ese silencio donde sentí el poder completo de mi plan, la preparación meticulosa, la paciencia, la precisión. Todo había llevado a este momento, y ahora, el momento era mío. Pasé los siguientes días observándolo de cerca, probando sus reacciones, anotando cada pequeño cambio de comportamiento. Caminaba sobre cáscaras de huevo, incierto de lo que yo sabía, de lo que planeaba. Y esa incertidumbre era embriagadora. Porque por primera vez en nuestro matrimonio, él no estaba en control. Yo lo estaba. Completamente. También me aseguré de documentar cada reacción, cada intento de justificación, cada excusa susurrada. No se trataba de humillación, se trataba de responsabilidad. Necesitaba ver la magnitud completa de lo que sus acciones habían causado, no solo para mí, sino para la vida que habíamos construido juntos. Y con cada día que pasaba, mi determinación solo crecía. Luego llegó la noche que marcaría el clímax de mi plan. Lo invité a una cena en casa, cuidadosamente preparada para parecer ordinaria. Pero bajo la superficie, todo estaba meticulosamente arreglado, la colocación de la carpeta, la iluminación, las sutiles pistas que le recordarían la evidencia que había reunido. Fue una clase magistral en sutileza, en control, en el arte de la revelación. Cuando entró por la puerta, lo recibí con una cálida sonrisa, ocultando la tormenta que estaba por desatarse. Nathan, dije casualmente, pensé que podríamos tener una cena tranquila esta noche. Solo nosotros dos. Sin distracciones. Él asintió, desprevenido, completamente ajeno a lo que le esperaba. Y al sentarse, coloqué la carpeta frente a él una vez más, dejándole comprender plenamente la realidad de la situación. Su rostro palideció, sus manos temblaron, y pude ver el destello de pánico en sus ojos. En ese momento, comprendí algo profundo: la venganza no se trata de enojo, se trata de empoderamiento. Se trata de recuperar tu agencia, de mantenerte firme frente a la traición, de mostrarle a la persona que te lastimó que sus acciones tienen consecuencias de las que no puede escapar. Y mientras avanzaba la noche, lo guié a través de cada revelación, cada evidencia, cada momento de engaño que había intentado ocultar. Observé cuidadosamente, saboreando el cambio de poder, la completa transformación de un engañador confiado a un hombre humillado y expuesto. Al final de la noche, Nathan estaba en silencio, introspectivo e indudablemente sacudido. Había enfrentado el peso completo de sus acciones, y yo había logrado exactamente lo que me propuse. No por crueldad, sino por necesidad. La justicia, en este caso, fue personal, precisa y deliberada. Y ahora, mientras me siento aquí contando esta historia, me doy cuenta de que el verdadero poder de la venganza no está en el acto en sí, sino en el proceso. Los pasos cuidadosos y calculados que te permiten reclamarte a ti misma, tu dignidad y tu sentido de control. Nathan me subestimó las consecuencias de su traición, y al hacerlo, me dio la oportunidad definitiva de afirmarme. Antes de continuar con el capítulo final de esta historia, solo quiero recordarles: si están disfrutando de esta historia hasta ahora, no olviden darle like a este video y suscribirse. Créanme, no querrán perderse lo que sucede a continuación. Entonces, ¿dónde retomamos? Nathan había pasado la noche lidiando con el peso de sus acciones, mirando fijamente la evidencia frente a él, y yo podía ver la tormenta de culpa, miedo y comprensión girando en sus ojos. Era el momento para el que me había estado preparando, el momento en que todo lo que había planeado meticulosamente se uniría. Me recosté en mi silla, dejando que un silencio calmado y deliberado llenara la habitación. La respiración de Nathan era irregular, una mezcla de nerviosismo y anticipación, aunque no lo admitiría ni aunque se lo pidieran. Podía ver el conflicto reflejado en su rostro, la parte de él que quería discutir, justificar, desviar, y la parte de él que entendía que había sido completamente expuesto. Finalmente hablé, con voz suave pero firme. Nathan, quiero que entiendas algo. Esto no se trata solo de la traición.
se trata de responsabilidad. De comprender que tus acciones tienen consecuencias, no solo para ti, sino para todos los que afectan, incluyéndome a mí. Sus ojos parpadearon con vergüenza, y por primera vez, parecía completamente pequeño ante mí. Era una sensación extraña y empoderadora, algo que no esperaba que fuera tan profunda. Durante años, había sido la esposa que confiaba ciegamente, que amaba incondicionalmente y que permitía que su vida girara a su alrededor. Pero ahora, el equilibrio había cambiado por completo. Alcancé el último conjunto de documentos, los que detallaban no solo las reuniones secretas, sino los engaños financieros, las cuentas ocultas, las manipulaciones sutiles que había realizado durante los años. Cada hoja era un testimonio de la doble vida que había llevado, las mentiras que había tejido y la confianza que había destruido. ¿Ves esto, Nathan?, pregunté, colocando los papeles frente a él. Esto no se trata solo de con quién te encontraste o lo que hiciste. Esto se trata de la vida que me ocultaste. Se trata de cada vez que mentiste, cada vez que manipulaste, cada vez que tomaste mi confianza por sentada. Tragó con dificultad, con la mandíbula apretada, y asintió, casi imperceptiblemente. Yo no pensé, comenzó, pero sacudí la cabeza suavemente. No pensaste que lo descubriría. No pensaste que notaría. Pero lo hice, Nathan. Siempre noto. Y ahora, tienes que vivir con ello, no solo en teoría, sino en la realidad. Tienes que enfrentarlo, por completo, sin desviar la culpa, sin excusas. La habitación estaba cargada de tensión, cada segundo se estiraba más que el anterior. Y entonces, casi instintivamente, comencé a exponer mis términos, no con enojo, no por venganza por crueldad, sino en la búsqueda clara y deliberada de justicia y recuperación de mi propio poder. Confesarás la verdad, dije, con tono firme. No solo a mí, sino a todos los involucrados. Reconocerás cada mentira, cada engaño. Asumirás plena responsabilidad y harás reparaciones de la manera que sea necesaria para comenzar a reconstruir lo que has destruido. Los ojos de Nathan se abrieron. ¿Hay un camino de regreso?, preguntó, con voz apenas susurrada, casi suplicante. Hice una pausa, considerando cuidadosamente la pregunta. Por un momento, me permití una pequeña sonrisa, no por malicia, sino porque la propia pregunta revelaba la profundidad de su comprensión. Si hay un camino de regreso, Nathan, dije finalmente, pero no será fácil. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Y aun si lo hay, llevará tiempo, esfuerzo y un compromiso honesto que aún no he visto. Y hasta entonces, dejé la frase suspendida, dejando que el peso de las consecuencias no dichas cayera sobre él. Durante las siguientes horas, lo guié a través del proceso de enfrentar lo que había hecho. Le hice escribir disculpas, hacer llamadas y explicarse honestamente a quienes había engañado. Cada paso fue deliberado, cada reacción registrada. Y a través de todo eso, sentí una extraña claridad, como si se hubiera levantado una niebla, y pudiera ver exactamente quién era, qué merecía y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar mi vida. También me di cuenta de algo vital durante este proceso: la venganza no se trata de humillación ni crueldad. Se trata de empoderamiento. Se trata de mantenerse firme en tu propia verdad, recuperar tu agencia y permitir que la persona que te dañó confronte plenamente sus acciones. Y en ese momento, mientras Nathan enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, sentí una profunda sensación de paz, porque sabía que estaba reclamando no solo el control, sino a mí misma. Para la semana siguiente, la transformación era evidente, no solo en él, sino en mí. Nathan estaba más callado, más reflexivo e indudablemente humillado. Se movía por la casa con una nueva conciencia, cuidadoso con sus palabras, deliberado en sus acciones y plenamente consciente de la confianza que había perdido. Y yo, Isabella Hartman, sentí una libertad que no me había dado cuenta que me había estado faltando. Una libertad que venía de saber que había enfrentado la traición, descubierto la verdad y tomado el control de la narrativa. Por supuesto, el viaje no estuvo exento de su costo emocional. Hubo momentos de duda, momentos de tristeza, momentos en los que cuestioné si había hecho lo correcto. Pero cada uno de esos momentos pasó, reemplazado por un creciente sentido de autorrespeto y empoderamiento. Había confrontado las mentiras,
expuesto la verdad y recuperado mi dignidad, todo en mis propios términos. Y luego llegó el día que realmente marcó el final de este capítulo. Nathan y yo nos sentamos frente a frente, con un entendimiento silencioso pasando entre nosotros. Ya no intentaba ocultarse, ya no intentaba manipular. Simplemente aceptó las consecuencias de sus acciones, y en esa aceptación hubo una especie de cierre que había estado buscando todo el tiempo. Entiendo, dijo en voz baja, con tono contenido pero sincero. Sé que no puedo deshacer el pasado, pero viviré con ello e intentaré enmendarlo. Asentí, sintiendo el peso levantarse de mis hombros. Eso es todo lo que puedo pedir, Nathan. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Y en ese momento, me di cuenta de que la venganza, la verdadera venganza, no se trata de causar dolor. Se trata de recuperar tu vida, recuperar tu dignidad y mantenerte firme frente a la traición. Nathan había aprendido su lección, no a través del enojo, no solo mediante la confrontación, sino mediante la cuidadosa y deliberada revelación de la verdad, y a través de ese proceso, yo había aprendido la mía. Mirando hacia atrás ahora, entiendo que el poder que temía perder, el poder de la confianza, el poder del amor, el poder del respeto, nunca se había ido realmente. Simplemente estaba oculto bajo el peso del engaño. Y al enfrentar ese engaño de frente, lo recuperé, más fuerte y más resiliente que nunca. También entendí que la vida no siempre te da el cierre que deseas. A veces, tienes que crearlo tú mismo. A veces, tienes que tomar las riendas y conducir tu historia hacia una conclusión que satisfaga tu sentido de justicia y autoestima. Y eso, en última instancia, es lo que hice. Nathan y yo nunca regresamos completamente a la vida que teníamos antes. Algunas heridas tardan en sanar, y cierta confianza, una vez rota, nunca puede restaurarse completamente. Pero aprendimos, a nuestra manera, sobre responsabilidad, honestidad y las consecuencias del engaño. Y yo, Isabella Hartman, aprendí que la verdadera fuerza no viene de evitar la traición, sino de enfrentarse a ella de frente y reclamar tu poder con dignidad. Así que, al compartir esta historia con ustedes, espero que sirva para algo más que un relato de traición y venganza. Espero que les recuerde que incluso en los momentos más oscuros, incluso cuando alguien que amas te engaña, tienes el poder de reclamar tu vida, afirmar tu dignidad y salir más fuerte que nunca. Esa es la esencia del verdadero empoderamiento. Y para aquellos que se han quedado conmigo hasta este punto, gracias. Recuerden, si encontraron esta historia cautivadora, no olviden darle like a este video y suscribirse. Hay más historias como esta, más relatos que los mantendrán al borde de su asiento, más lecciones sobre confianza, traición y recuperación de poder. En cuanto a Nathan y a mí, nuestra historia continúa, pero los capítulos de engaño, mentiras y traición quedaron atrás. Lo que queda es comprensión, crecimiento y la silenciosa satisfacción de saber que, al enfrentar la traición, elegí no ser una víctima. Elegí ser empoderada, deliberada e inquebrantablemente yo misma. Y eso, amigos míos, es donde esta historia realmente termina, una historia de secretos descubiertos, mentiras expuestas y una mujer que encontró su fuerza no solo a través de la venganza, sino mediante la cuidadosa y deliberada recuperación de su propia vida. A veces, las revelaciones más impactantes no se tratan solo de los secretos que otros ocultan, sino de la fuerza que descubres en ti mismo al enfrentarlos. Y eso, en última instancia, es la historia de cómo descubrí el secreto de mi esposo, y lo que hice después para asegurarme de que nunca más me dieran por sentada.